Io ti cobrando il lift. Laura ti cobrando il lift. Buenas, este es otro episodio de La Troika, el segundo. Nuevamente acá con Ezequiel, Pablo y quien les habla, Mariano. Y bueno, hoy intentaremos, no sé si nos va a salir, pero hablar un poco de nacionalismo en el primer bloque, en donde pondremos un poco en cuestión algunas ideas en torno a esto. Y en el segundo bloque hablaremos de Malvinas, siempre un tema urticante en la sociedad argentina. Así que bueno, sin más preámbulos, agradecimientos a todos los que nos han visto hasta ahora y ojalá nos sigan viendo. Bueno, lo prometido, ahora vamos a hablar un poco del tema del problema de lo nacional, lo que en el marxismo se dio en llamar de este modo, que ¿cuál sería el problema? Digamos, esa sería la cuestión. La posibilidad de que la clase obrera actúe en conjunto. O sea, Marx hablaba de que los obreros no tienen patria, pero a la vez supo reconocer los problemas que a la organización de la clase obrera en esa internacional se le cruzaba todo el tiempo. De hecho, la internacional misma estaba organizada sobre seccionales, lo cual ya hablaba de esta dificultad. Encontraba en algunas naciones la posibilidad del desarrollo material, como en el Reino Unido, y encontraba en otras, como en Irlanda, la posibilidad de palanquear o de romper la oficialidad de la propiedad territorial de los ingleses. Y entonces, bueno, queda planteado cuál es el problema con lo nacional. ¿Por qué sucede lo nacional? Una primera respuesta que tuvo el marxismo fue un constructivismo, si se quiere, la idea que los capitalistas formaban estas naciones. Hay algunas evidencias de esto, o parece haber algunas evidencias, como ser el tema de la imposición de ciertos idiomas oficiales o el establecimiento de límites que claramente no son naturales, pero queda por ver, o mejor dicho, está pendiente en ese planteo el acople o la ligazón que existe entre la nación, el Estado y el proceso material, lo que sería el proceso material. Bueno, queda si planteada querés, la cuestión, no sé. El tema de la nación yo creo que remite también a esa vieja tensión que hay entre solidaridad y competencia, es decir, hasta qué punto, digamos, ya la palabra nación y demás venía de la idea de los romanos, lo usaban para definir, por ejemplo, los germanos, esta idea de etnia, estaba asociada a una especie de grupo étnico lingüístico, compartían cierta homogeneidad elemental para comunicarse, para poder coordinar el proceso productivo y también coordinar la guerra entre ellos y también coordinar también las alianzas entre ellos. Es decir, había algo del orden de la necesidad que hace a los humanos que actúan siempre con sentido, de poder ser capaces de... necesitan actuar con sentido y por lo tanto actuar de forma coordinada, simbólica, y eso es un hecho elemental, creo, de la solidaridad. Luego en la modernidad, ya con el capitalismo, etc., eso, para no hacer todo un proceso histórico bastante aburrido, pero ya en el capitalismo eso se ve como la necesidad que se va gestando de a poco de producir espacios de acumulación que sean mucho más, si se quiere, más grandes que el espacio local, pero también más chicos que los antiguos imperios, porque digamos, los imperios eran estos rejuntes de un montón de espacios más pequeños, nominalmente controlados por un soberano. Estoy pensando, yo qué sé, el imperio, Sacro Imperio en Europa y demás, y eso va evolucionando y se va quebrando. De hecho, la Primera Guerra Mundial liquida los últimos vestigios de los imperios clásicos, el austrohúngaro, el alemán, el ruso, el otomano. El otomano. Entonces, y abre la puerta a todo el desarrollo del Estado-Nación moderno, que tiene una primera etapa formada estos imperios, de hecho, porque la unificación italiana, la unificación alemana, etcétera, tiene que ver con eso, y la desunificación austríaca que termina, digamos, en el 1866, bueno, con la formación del Imperio Austrohúngaro, pero y remite a esta idea de solidaridad, digamos, cómo se construye, o sea, qué necesita el capital en términos de producir una solidaridad, digamos, basada en una necesidad de la coordinación del proceso productivo, que requiere una unidad, si se quiere, simbólica de los participantes, que tengan ciertos parámetros simbólicos comunes. Esto se hace
porque el Estado lo necesita, o mejor dicho, el capital y el Estado como el garante del capital en términos sociales. Sí, pero también porque trabaja con una realidad material previa al capital, a la existencia del capital como unidad global, que es la necesidad previa también que tienen las personas de poder, digamos, coordinar el proceso productivo. No es que el proceso productivo se empieza a coordinar porque nace el capital. Yo creo que el tema es la escala nacional es otro tipo de escala y el tipo de sentido que se le da a esta unidad es otro que había antes del capitalismo. Claro, en la medida en que se va desarrollando las fuerzas productivas, empieza a haber una división social del trabajo que va creciendo en escala, o sea, cada vez uno empieza a consumir cosas que están más alejadas de lo que es la comunidad inmediata. No es esa pequeña comunidad autosuficiente, sino que empieza a consumir cosas. A la que se le podía tributar desde un poder muy central, muy alejado. Una unidad, claro, una unidad administrativa que tiene que coordinar esas posibilidades a través de esa posibilidad de coordinación de proceso productivo, a través de tributos, a través de también ciertas normas, ¿no? Leyes, digamos. De hecho, parte de esas unidades administrativas se van consumando en base a establecer monedas en común. Claro. O sea, hay todo una necesidad del capital que también, digamos, no es solo lo que normalmente se llama económico, aunque en realidad eso podemos ponerlo muy en cuestión, pero sino también cuestiones que son culturales, la posibilidad de medios de difusión que pongan en una misma línea a cierta población con respecto a los sucesos, lo que generalmente se llama sucesos nacionales. Claro. O sea, todos los ciudadanos de cierto estado, la condición de ciudadanía es pertenecer simbólicamente y saber cuando uno sale a la calle con qué se va a encontrar, cuáles son las leyes. O sea, la unificación político-administrativa, que es también una unificación en términos de preparar ir preparando lo que es el ciudadano, entre comillas, como productor privado, ¿sí? O sea, como una unidad, una comunidad de productores privados requieren ese tipo de unidad administrativa. Ahora, la pregunta que parece venir acá es, ¿hay elementos de la conformación? Porque si esto es parte de un mercado que cada vez se amplía más y existe hoy, reconocemos un mercado mundial, ¿por qué no existe un Estado mundial? Esa sería la pregunta. Y yo diría también otra, que a veces uno se pregunta, porque por ejemplo cuando uno habla de Latinoamérica o de Sudamérica, claro, la patria grande, digamos, cuando nosotros pensamos en un proyecto que creemos que la centralización de capital debe tener al menos una escala regional si queremos mejorar las condiciones de vida de la población, yo a veces me pregunto, ¿está eso digamos, como posibilidad, como potencia, cuando por ahí se puede partir de, si tomamos el virreinato, la época del virreinato, como algo que estaba más centralizado y que en la historia se fue fragmentando? Si eso es un proceso que avanza hacia cada vez mayor fragmentación, o si puede caber la posibilidad de una centralización como potencia, ¿no? Y también creo que quizás se podría trasladar a la cuestión mundial como estabas planteando vos. Bueno, resolvimos un problema técnico. Esto es un estudio muy casero y tiene los avatares de la vida silvestre de los barrios, claro, del conurbano. Justo, más bien conurbano, ¿no? Bueno, hablabas de las potencialidades, digo, hasta dónde, si eventualmente se hiciera esa revolución o esa posibilidad de centralizar el capital a escala subregional, hasta dónde, qué potencialidad tiene. Uno reconocería en lo inmediato una potencialidad a escala mundial. Eso, digamos, es porque el trabajo social digamos, ya tiene una escala mundial, porque por estos trabajos que se van coordinando le compramos a China nos compra a nosotros, le compramos a Estados Unidos. Eso existe,
tenemos la posibilidad de reconocer en esas mercancías una necesidad de resolver, una necesidad vital, son medios de vida, medios de producción. Ahora, ¿por qué sería esa la escala? Esa sería la primera cuestión. Pareciese ser lo más inmediato. ¿Por qué? Porque tenemos un idioma en común, por ejemplo. O sea, hay cuestiones de coordinación. Y también tenemos una fuerza de trabajo que tiene ciertos atributos productivos similares. O sea, es mucho más difícil centralizar el capital con una población, por ejemplo la europea, que tiene un estándar de vida muy alto, que con la que tenemos cierta forma de reproducción social similar. Tenemos un acceso al consumo similar, entonces sería en lo inmediato más factible. Porque lo otro requeriría que aumentos de salario, o sea, necesitaríamos realmente un salto hacia adelante productivo que parecería no estar planteado en el y los europeos nos tendrán que querer con el látigo, ¿no? Porque para llegar a ese, para llegar a esa en productividad. Europa misma tiene las tensiones. España, Grecia, Italia, hablan de una zona euro a 2 ritmos. Claro, etcétera. hay una Pero diferenciación. Hay una diferenciación dentro de Sí. Europa también. Sí, yo creo que es lo que decíamos antes del proceso de homogeneización. El proceso de homogeneización, uno está tentado y tiene ganas de que sea como lineal, ¿no? De bueno, cada vez vamos hacia piripipi, una especie de un pensamiento modernista, un modernismo, digamos, un poco ingenuo, el modernismo ingenuo, ¿no? De pensar que hay una especie de flecha inevitable hacia mayor homogeneización, desfragmentación, no sé si existe esa palabra. Ahora sí existe en la computación. En la computadora. El disco Yo se desfragmenta. he desfragmentado varios Es discos. como un disco, una defragmentación del disco que va ordenando. Pero yo creo que no es lineal. Y yo creo que también tiene mucho que ver con una idea que nosotros en nuestra formación está muy metida, digamos, académico, literario, en la que sea, de pensar que, bueno, la modernidad, para 1930, 1940, el mundo era un mundo post-tradicionalista, ¿no? Digamos, que la modernidad ya estaba casi completa y que a partir de los nazis o previo a los nazis, 1930, ya es el capitalismo pudriéndose, porque ya no va para más. Y en realidad, si uno analiza las sociedades, la sociedad actual está mucho más cerca de ser la modernidad, ahora se llama postmodernidad, pero yo creo que está más cerca de ser la sociedad de la modernidad, de la sociedad famosa de matamos a Dios, ¿viste? Hemos matado a Dios, ya nada tiene sentido, el fin de los grandes relatos. Yo creo que está más cerca esto de ser la modernidad que tal vez la sociedad alemana de la década de la República de Weimar, donde todavía había un montón de formas muy tradicionales y muy estructuradas de ordenar, digamos, el imaginario social y ordenar la sociedad en general. Yo creo que, digamos, en ese sentido, yo creo que se ha avanzado, o sea, nos dio una falsa sensación de homogenización, pero era una homogenización en la simplicidad. Digamos, los atributos, digamos, la Unión Soviética pudo darle una heladera, un departamento y muebles, ¿sí? A 100 millones de personas. Ok, haciendo producción en masa, poca diferenciación de productos, para eso fue muy eficiente. Y eso se pensaba que eso era la modernidad. Y que listo, o sea, ya con los muebles, la luz, la electrificación, el poder de los soviets, ya está. Eso es la modernización y todo lo que sea más allá, el iPhone, el Uber, todo eso es como una descomposición, una perversión de ese avance incesante hacia la homogenización. Yo creo que eso es un poco ingenuo, digamos, y que plantea como una especie de acelerar los tiempos del propio capital y pensar que ya había un remate universal en 1930, pero bueno, de alguna manera se desvió, se fracasó, y ahora estamos viviendo una especie de infierno, una desviación total de lo que debería ser. Yo creo que la homogenización no es tan simple, no es tan lineal, que muchas veces hay una homogenización que incorpora una fragmentación, o que la fragmentación de los atributos productivos que se puede ver al interior de las naciones y entre naciones, bueno, es un problema que nos hace repensar también esa idea de, bueno, un gobierno único, universal, porque parte de una especie de homogenización de los 8.000 millones de seres humanos en el planeta, digo yo. No, y además esta cuestión de la fragmentación de los atributos productivos hace que ciertos países tengan una posición,
justamente dentro de lo que es la División Internacional del Trabajo para hacer determinadas mercancías. Claro. Y a otros les corresponde otro tipo de trabajos. Es muy claro el caso de China. China se ha transformado como lo que se podría llamar taller del mundo, ¿no? Haciendo mercancías de uso general, y los países de lo que se suele denominar primer mundo, podemos llamarlos países clásicos, como quieran llamar, parece estar más orientado hacia servicios o el diseño de esos productos, porque ahí está la idea justamente de la división social del trabajo, que un producto tiene muchos procesos de trabajo y una parte le corresponde a la concreción, si se quiere, más material en el sentido burdo, y otra parte es el diseño o poner en un esquema eso que luego va a producirse en esos países. Yo creo que un poco también lo hablamos en el episodio anterior, que es lo que acabas de decir vos, que creo que hay un adelantamiento de los tiempos, incluso hasta el proceso material de trabajo. Vamos, el propio Marx habla de gran industria cuando recién está empezando la manufactura, y creo que justamente la característica propia de la manufactura, que es la homogeneización, es decir, ¿no? El capital requiere que la clase tenga atributos de carácter universal. Ahí él está viendo, quizás, bueno, acá se ve una homogeneización, por lo tanto, acá ven, este es el final. Esto está el final, pero, lineal. Pero digamos, lo que uno ve es el proceso 40, 50 años después de que se instala ya la manufactura moderna, que es para mí la década, o bueno, que hablamos la vez pasada, la década del 60, mediados del 60, el régimen de gran industria, ahora sí a gran escala, que es la característica opuesta, es decir, la fragmentación total de la clase y la diferenciación de los recursos productivos. Claro, ya, ¿no? Tenemos una parte de la clase obrera que se encarga de poner en la máquina, de desarrollar esas cuestiones objetivas, llamémoslas, y que están ahí en la máquina, que es la que hace todo, el robot, que incluso ahora hasta mide. Antes las máquinas herramientas tenían a un operario que tenía que realizar algún tipo de corrección sobre la máquina. Hoy ya ni eso. Hoy corre una ventanita, pone la pieza en el torno, y el torno hace todo, y es cada vez más apéndice de la maquinaria. Bueno, ahí tenés esas diferenciaciones en los atributos productivos. Es un poco lo que explica esta fragmentación que permanece en la clase obrera entre distintas nacionalidades. Y políticamente lo sorprendió a toda la izquierda, porque la izquierda venía diciendo, bueno, en la década de los 60 estaba con todo, digamos, en la cuestión esta de la homogenización que no está en Marx, pero también Marx es crítico de sí mismo. Bueno, no es crítico de sí mismo, pero sí da pautas que dicen, bueno, en los Grundrisse, por ejemplo, que no es tan así, que se puede complicar más la cuestión. Porque el tipo habría un montón de puertas de ideas, porque era una máquina de pensar los problemas, no era marxista, Marx, justamente. Y se encontró de pronto con que tenías un montón de tipos raros en Francia que empezaban a hablar de cosas raras como la identidad, la fragmentación, que después eso se va a empezar a llamar posmodernismo, y empezaron a tomar problemas avisando que, esta alianza de obreros y estudiantes, ojo con esto, porque va por otro lado. Hay una novedad acá. Nos muestra una novedad que tiene que ver con otro tema, no con una homogenización, sino más bien con otro tipo de procesos. Y los marxistas, no, la máquina. El fordismo es la etapa definitiva del capitalismo, y ya está en descomposición desde que se creó, o sea, como que el capitalismo desde que se creó la línea de montaje ya está. Ya no desarrolló nada más técnicamente de la línea de montaje, se estancaron las fuerzas productivas, y todo lo demás es una especie de sostenerse en una decadencia permanente, en una degradación permanente. Una idea que cerrada. Y cuando llegó la década de los 60 y esto se empezó a ver, estos nuevos fragmentación de los pibes que ven, los hijos de los que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, que eran ya egresados universitarios, se ve en la cultura de la juventud, toda la cultura de los 60, del rock, yo qué sé, se empieza a ver ya una diferenciación dentro de la clase obrera cultural, ya no nacional, sino al interior de las propias naciones. Ya las naciones han alcanzado una homogeneización que empezaba a mostrar signos de una nueva etapa de fragmentación para la cual la izquierda, yo creo que no estaba lista. Recién, si bien con soluciones políticas reaccionarias, los posmodernos
supieron ver problemas, le dieron una solución totalmente reaccionaria, es decir, una festejar esa fragmentación como una cosa buena en sí misma, pero el marxismo no la pudo ver y creo que hasta sigue sin verla. De hecho, los esfuerzos actuales de ayornarse en el tema de las identidades y el hablar con la E, yo qué sé, tiene más que ver con una necesidad impuesta por la política que con realmente una comprensión de los problemas. Y una pregunta, ¿qué perspectivas, porque el problema, al menos yo como lo planteé originalmente, es el problema de la unidad de acción? O sea, de un lado de la frontera al otro lado parece haber una, digamos, solidaridades entre la clase obrera y la burguesía, más no entre las clases obreras de los distintos países. Pareciera que se impone una sobre la otra. ¿Qué posibilidades? Sí. Yo creo que tenemos un problema anterior a eso. Es decir, pensar en una acción política que tenga como base la acción, la solidaridad internacional, es saltearse una etapa que es ni siquiera vos tenés una solidaridad obrera hacia el interior de un espacio nacional. Es decir, por ejemplo, para plantear en términos actuales, justo que lo veníamos hablando mientras veníamos para acá, hoy hay obreros que festejan que se echen a otros obreros, por ejemplo, de la fracción estatal, sobre una base que justamente hablamos, que es real, es decir, la expansión del gasto público para sostenerlo se sostiene, digamos, vía emisión monetaria. La emisión monetaria dispara la inflación deteriora el salario, etcétera. Bueno, digamos, hay una base real ahí, en donde se utiliza, digamos, donde se enfrentan las fracciones obreras. Entonces, si nosotros no tenemos una posibilidad de solidaridad al interior de una nación, medio como complicado me parece pensar una solidaridad. ¿Vos creés que no se puede, digamos? No, yo planteo, es que lo que veo hoy, no, existe esa fragmentación, ¿sí? Es cierto, pero digo, se puede llegar a avanzar en solidaridades internacionales. Sí, pasa, hay algunas que son para mí de carácter reaccionario, por ejemplo con Palestina, ¿no? La solidaridad con Palestina. Tema. ¿Estás metiendo? Yo por las dos me corro. No. Pero digamos. No, yo no me corro. Yo no. Pero bueno, yo creo que igual. Creo que nosotros hasta nos ponemos nosotros mismos límites que no. Tal vez no están tan en la práctica. Digo, ¿por qué? Porque avanzar en la solidaridad obrera entre las fracciones dentro de tu propio espacio de acumulación y demás, es ya avanzar en una comprensión política que de darse supere ella misma el problema nacional. ¿A qué me refiero? Digamos, si vos lográs tener una unidad de discurso político que logre aglutinar y que logre movilizar a la gente, entendiendo ese problema de que la fragmentación interna existe de la clase obrera, pero se puede solucionar con una política que apela a la unidad de las determinaciones, de los problemas de esa clase. Yo creo que si se llega a ese punto, ya la idea de buscar en el boliviano un chivo expiatorio está superada hasta cierto punto. No, digo, políticamente. Después, en la práctica, la coordinación internacional requiere otro tipo de cosas. Pero yo creo que, como decís vos, si vos lográs desarrollar una conciencia que supere la fragmentación política de la propia clase obrera interna, eso ya en cierto sentido te abre, te soluciona el problema. Porque, a ver, en la Argentina, si uno busca la fragmentación, la va a encontrar en todo. Por ejemplo, porque de hecho la existencia, por ejemplo, de la Argentina misma es una superación de la fragmentación empírica, en la práctica, digamos. Por ejemplo, vos cruzás la avenida Rivadavia y la mortalidad infantil se te fue un 20% más arriba. Vos tenés zona norte, tenés un eje que está totalmente separado del oeste, del sur. Yo si quiero poder ver algún dentro de zona norte, te puedo ver una fragmentación más extrema entre Tigre, San Fernando y San Isidro. Si yo quiero ser más extremo, y así puedo seguir hasta el infinito. República Independiente de San Isidro. Yo de clases allí siempre lo juego a los chicos. Se ríen un poco, pero esa risa me da miedo. Se ríen, pero tampoco lo pienso. Claro, yo no soy cómplice, yo lo estoy boludeando, pero yo se lo tomo en serio. Pero bueno, entonces la fragmentación no puede llevarla al infinito. De hecho, eso es lo que hace el posmodernismo más extremo, donde el fragmento último es el individuo, ¿sí? Que busca en esa máquina de guerra nomádica, como dice Deleuze, escapar a los aparatos de captación del sistema. Entonces vos te volvés, devenir animal, no sé, devenir planta, no esa estupidez, devenir rizoma, yo qué sé, esas boludeces. Pero más allá de eso,
de ese festejo de la fragmentación, la realidad es que la fragmentación es un hecho básico que siempre estuvo. Los Estados-nación fueron muy eficientes en la práctica en superar esa fragmentación. O sea que ya tenemos un punto de partida que se puede, digamos, en el sentido, lo que sí generan justamente es esto, hay una falta de comprensión por una forma de conciencia irreflexiva, no inmediata, porque toda forma de conciencia no es inmediata por definición, pero se me entiende, ¿no? Que lleva justamente a que la política, en sus usos de chivos expiatorios, de construcción de enemigos y amigos, se meten en las cuñas, se meten en las grietas de esa fragmentación para poder dividir, separar, no por una maldad inherente, porque no quieren que la clase obrera haga la revolución, sino porque eso también es otro, ¿no? Los obreros están juntos espontáneamente y viene el burgués y los divide. No. Los obreros están divididos espontáneamente y el burgués mete cuña en algunas divisiones y el socialista tiene que tratar de lograr la unidad de ese problema, de esa división. El estado espontáneo del obrero es la división, no es la unidad. El estado espontáneo del obrero es el vender una mercancía, no el querer superar la mercancía. Pero a pesar de eso, se reconoce como ciudadano de un Estado. Claro, porque hubo un proceso de destrucción de esa fragmentación que lo incorporó en una comunidad imaginaria, yo qué sé, que es en una unidad política de solidaridad superior a su inmediatez fragmentaria. Y eso está bueno porque también que está bueno para recordar que es una relación real, que es la de solidaridad entre el burgués y la clase obrera, que justamente está sostenida sobre eso, ¿no? Sobre el carácter de ciudadanía. Claro. Porque yo me acuerdo varias cuestiones acá. Una, la anécdota de Marx en la Primera Internacional, que creo que es la Fargue, que dice, no, las nacionalidades no existen, y Marx le responde... Claro, es que lo acaba de decir en un idioma que no entiende las octava parte de que estamos acá, digamos, ¿no? Lo hablas en francés. Y la otra cuestión es que... me perdí ahí. No, pero está bien. Pero ahí ves el doble sentido, el anfibolismo, el doble sentido que tiene la palabra nación. Nación como un proceso histórico de... Bueno, cuando Stalin escribe el libro de problemas, no me acuerdo el nombre, el problema de la nacionalidad, problemas de la nación, problemas nacionales, no me acuerdo el nombre, estoy inventando, pero va por ahí. Sí, es un montón y no me acuerdo. Y es Stalin, así. La cuestión nacional debe ser. La cuestión nacional, sí. Algo. Stalin es muy seco por escribir. Sí, muy escolástico. Muy seco. Bueno, pero la idea es, digamos, él dice, bueno, todo un proceso histórico que se va gestando, que va, digamos, armando ciertas, él no lo dice en estos términos de solidaridad además, pero va gestando ciertas necesidades de coordinación que coagulan en un lenguaje compartido, que coagulan en una serie de parámetros, podríamos llamar, odio esa palabra, pero culturales, que claro, no significa nada. El problema de la Unión Soviética era justamente armar un Estado-nación. Plurinación. Claro, claro, pero no le gustaba mucho a Stalin esa idea porque administrativamente era complicado cruzar un documento de un lado al otro. Siendo georgiano era como Sarmiento siendo sanjuanino odiando el interior. Claro. Siendo georgiano odiando, pero bueno, ahí creo que ahí también se ve esa doble sentido del término nación. Plurinacional significa que hay muchos colectivos, digamos, que tienen ciertos patrones lingüísticos, culturales diferentes. Sí, puede ser un estado plurinacional, puede ser un estado plurinacional en ese sentido. El de Bolivia, En Bolivia, ¿no? Lo que sí se puede hacer es avanzar. Bueno, sí, Bolivia, sí. Hay gente que. España puede ser también plurinacional. Claro. Lo que sí se tiene que. Eso existe, punto. O sea, negarlo es una estupidez y también. Pero también darle manija y reafirmarlo es otra estupidez. Es decir, digamos, tomar el camino de negar esa realidad es necio. Entonces, lo que hay que avanzar es, bueno, en tratar de políticamente. Obviamente, yo entiendo por qué los políticos catalanes le dan manija al catalán. Porque ellos les rinde políticamente para acumular poder. Entonces, yo lo entiendo. Ahora, como socialista, yo no lo entiendo que un socialista le dé manija al catalán. Yo no entiendo que un socialista le dé manija al mapuche. Porque, de hecho, justamente, si lo que se trata es de avanzar a Palestina, si lo que trata es de avanzar y no retroceder y avanzar superando la fragmentación, pero no superándola porque la negás, porque si no existe, sino sí, vos sos un catalán, tenés tu comerás, yo qué sé, ensaimada, no sé qué carajo comen. Ensaimada es de lo además vasco, ¿no? Bueno, tenés toda tu tradición, que tradición es lo que vos viene de traer, es lo que vos traés, no podés no tener algún tipo de patrón, lo que sea.
Pero bueno, digamos, echar luz sobre las necesidades de solidaridad más generales y en lugar de dar manija para acumular poder sobre la fragmentación. Yo entiendo de que una forma de establecer algún tipo de política socialista es primeramente encontrar, o mejor dicho, poner a la luz cuáles son los fundamentos de las naciones, porque cuando uno lo plantea justamente como una comunidad imaginada, parece que es la pura imposición. Claro. Y lo que le resta es la potencialidad política revolucionaria de la clase obrera de actuar conjuntamente, porque si queda oculto eso y no se entiende de que hay que seguir avanzando, no quizás tanto en procesos de homogeneización, sino en pautas comunes. O sea, se puede mantener 2 idiomas. Paraguay tiene 2 idiomas. Sí, no, de hecho genera mejores formas, condiciones cognitivas, ser bilingüe. De base. Ojalá fuésemos bilingües. Pero si no hubieran establecido el español como parte de... No podrían tener un buen comercio con Argentina, por ejemplo, o Brasil. Eso hay que ver caso por caso, claro. Porque, a ver, ¿el bilingüismo es bueno o malo? Yo qué sé, depende. A ver, depende. ¿Qué bilingüismo? ¿Para qué? Porque las cosas hay que verlas justamente en su contexto político. ¿Para qué? Porque viene un hispanista y te empieza a plantear eso y dice, bueno, ¿para qué tal cosa? Pero después viene un progre y te dice, no, viva el catalán, bueno, ¿qué estás buscando con esto? Entonces es un problema político, o sea, en última instancia es un problema de, bueno, este bilingüismo, esta cuestión, ¿a qué tipo de política está sirviendo? Y además, claro, y siguiendo un poco ese argumento, hay que ser muy cuidadosos de pensar en estas nacionalidades que son oprimidas, porque uno está de alguna forma afirmando algún tipo de racismo en el fondo. O sea, estás excluyendo, cuando uno reafirma la nacionalidad por fuera de la relación que tiene con las fuerzas productivas y con las relaciones sociales, termina cayendo en esa idea de que, bueno, y lo he escuchado, bueno, en el caso de Palestina que ustedes la nombraron, digo, terminar afirmando que el problema es el israelita porque sí, y no poder hacer la diferenciación de lo que es una nacionalidad que tiene sus características con respecto a otra nacionalidad que sin duda sufre una tragedia, pero que la solución no estaría en afirmarlo desde una nacionalidad, desde del ser palestino, sino entre la solidaridad, entre las fracciones cuyas burguesías llevan al conflicto permanente. Esa sería lo que es dificilísimo, pero bueno, pareciera que el camino va más. Y otra vez la cuestión esta de imaginaria, de creer que en Palestina uno se puede reafirmar esa nacionalidad y que el resultado no va a ser la aniquilación de los israelíes, porque hoy la dirección, bueno, esto por ahí lo veríamos mejor en el próximo bloque, ¿no? Sí. Pero digamos un poco para cambiar la idea es la dirección de eso es Hamás hoy. Bueno, Hamás no habla de un espacio común con 2 idiomas, Entonces, bueno, es un poco... Y luego que me quedo de lo anterior es la supremacía justamente del posmodernismo sobre el marxismo fue, más allá de, como dijimos, que la explicación no termina o es reaccionaria, pero sí al menos dio mejores herramientas para comprender ese nuevo mundo que estaban haciendo, que dijimos a través de la internacionalización del régimen de la gran industria, que es un mundo donde la fragmentación iba a tener lugar y no la homogeneización, dejó obsoleto al marxismo. Y hoy no la vieron, pero hoy tampoco la ven, porque la superación de esa fragmentación se da sobre la base de una especie de pastiche, ¿no? La unidad, yo digo, bueno, incorporo, porque los mapuches dejen de ser oprimidos. La interseccionalidad. Claro. O sea, entonces, eso me parece unir opresiones y pensando que de esa forma... Hace un trabajo de taxidermista que agarra tipo la cabeza de un animal, le pone el cuerpo del otro y cree que eso es un animal nuevo, ¿sí? No lo es un pastiche. Salvo en Frankenstein que le termina un rayo dándole vida a se galvanizan y... Claro, por eso, justamente creo que hay que apuntar a la relación más general. Claro. Como forma de superar esa fragmentación y no la unidad de los fragmentos. Que tratan de una unidad desde afuera, meterle por la fuerza cosas que no. Yo cerraría ahí porque creo que se nos va las manos. Se nos va el programa y queda bueno, queda mucho para hablar. Sí.
3, 2. Bueno, segundo bloque, lo prometido, vamos a hablar un poco de Malvinas. ¿Qué podemos decir de Malvinas? Siempre es una fecha que trae cierto sentimentalismo desde el lado nacionalista de la población. Ahora, ¿de qué se trató? Primero, ¿de qué se trató la empresa bélica y cuál fue la actitud de la izquierda? Yo creo que, primero, en términos más generales, el tema del conflicto bélico, lo que uno ve ahí es la inutilidad de la dictadura o de los militares, partiendo de una cuestión media elemental, que es ir a una guerra insular, sin marina y con una fuerza aérea que, más allá del todo el verso y por ahí el heroísmo y el arrojo de los pilotos, una fuerza aérea que no estaba en condiciones de disputar porque los militares ni siquiera habían hecho una pista de aterrizaje en las islas, tenían mayor rango de acción los aviones británicos por los dos portaaviones que trajeron, que la Fuerza Aérea Argentina, que partía desde Comodoro Rivadavia, me parece, o desde el continente. Ya ahí partimos de que hay una empresa que está improvisada, ¿no? Al margen de que tampoco había coordinación entre las tres fuerzas, etcétera, etcétera. Y ahí tiene que ver también con la cuestión política, es decir, la dictadura, la caracterización política de ellos fue, no fue ir a la guerra, fue tomamos las islas y una vez con el hecho consumado negociamos. ¿Por qué nos van a apoyar? Porque bueno, además Inglaterra venía de que analiza el poblamiento de Malvinas ya durante la década de los 40, 50, 60. Inglaterra venía en un proceso de descolonización total, ¿sí? O sea, venía descolonizando desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Malvinas venía perdiendo población, ¿sí? Es decir, estaba casi mucho más despoblada de lo que está hoy. Imagínate lo que era casi un punto muerto. Y tenía el apoyo diplomático de Estados Unidos, etc. Entonces, bueno, pensó que, si aceleramos el proceso de descolonización tomando la isla y negociando con la isla tomada, no ir a una guerra real, sino más bien una especie de... Por eso no se prepararon, por eso mandaron conscriptos, etc. Y las razones políticas tenían que ver con una dictadura que venía ya golpeada. No, había un debate interno en la dictadura sobre, ¿qué hacemos? ¿No? Porque había hasta planes que se discutían en dictadura hasta el 2000. Claro. O sea, los tipos estaban debatiendo que nos quedamos hasta el 2000, las famosas, el ala más videalista versus el ala como es Galtieri. Galtieri termina echando al ala videalista, echando, es una especie no un golpe interno, ¿no? Pero sí un desplazamiento interno, porque él intentaba, la visión que tenía la dictadura política hacia afuera era negociar, y tenía que ver con la visión interna, que era hacia adentro, generar las condiciones para una especie de pinochetismo, es decir, poder estructurar, y ahí Macera también intenta eso por su lado, Galtieri y Macera intentar estructurar un partido civil de orientado por los militares ya como partido, que pudiese luego, en la vuelta de la democracia, tener un apoyo popular y poder, funcionar. Obviamente la derrota de Malvinas eso lo imposibilitó, pero aún hay experiencias como el Modín o Rico, Bussi en Tucumán, Rico, Patti como intendente, es decir, aún con la derrota, ese cálculo político no estaba tan fuera del peronismo. Luder y demás tenía acuerdos por todos lados con la dictadura. De hecho, ellos no participaron ni de la CONADEP, estaban a favor del autoindulto. Es decir, había un sentido político de decir, cuando termine esto, nosotros que fuimos una versión del ala ortodoxa del peronismo más extrema, en los métodos, pero no tanto, porque de hecho Videla habló con Luder, y Luder le dijo la opción más extrema, o sea, cuando era todavía Luder estaba en el interín porque Isabelita estaba enferma en ese momento, y Luder tomó, Videla dice, yo me junté con Luder y Luder me dijo, no, sí, haceros mierda, ¿entendés? O sea, había un pasos comunicantes que hicieron que ese cálculo político de, si logramos tomar las islas, negociar y empezar un proceso de negociación exitoso, después políticamente podemos acelerar esta idea de transicionar hacia una especie de pinochetismo argentino, de partido militar, o de vasos comunicantes con los militares, pero civil. Entonces esa era la idea, ¿sí? Entonces ese cálculo político militar, en realidad ese cálculo militar,
esa falta de cálculo militar estaba basada en un cálculo político. Sí, que se apoyaba también en que Estados Unidos le iba a facilitar las cosas por la tarea, supuestamente la tarea que habían hecho los militares en la lucha contra el comunismo en Centroamérica, ¿no? Un poco, es decir, nos ocupamos nosotros como parte de esa alianza occidental y cristiana, pongámosle, nos ocupamos nosotros del trabajo sucio que puede tener que hacer Estados Unidos en Nicaragua, Honduras, El Salvador, digamos que fue los servicios que prestaron los militares. Para estabilizar que la política claro. regional. Entonces bueno, nosotros somos parte activa de la lucha contra el comunismo. A nivel internacional Estados Unidos nos va a apoyar, bueno, por las cuestiones que ya vimos. Claro. Y lo otro que me parece muy interesante ahí para ver es la posición de la izquierda con Malvinas, ¿no? Que creo que estaría bueno quizás partir de dos cuestiones. Primero, la soberanía que implica y segundo, la cuestión teórica, si se quiere, de qué rol cumple Malvinas para este discurso estructurador que tiene la izquierda hacia adentro. Es decir, Malvinas viene a cumplir un poco el rol de, bueno, acá está la prueba de que Argentina es una semicolonia. Habría que ver, ¿no? Por ahí, ¿qué es una semicolonia? Quizás. Indefinible. Hay tareas nacionales no resueltas. Y claro. por eso, bueno. Y un poco las tareas nacionales que para lo que es el marxismo se entienden como justamente el tema de que haya relaciones precapitalistas en ese espacio nacional. O el más importante es que el gobierno político o las autoridades políticas no puedan ser elegidas en forma autónoma, sino están impuestas normalmente por alguien de afuera. Y la tercera es una opresión extranjera o la ocupación extranjera de ese territorio. Malvinas viene acá justo a cumplir. El problema es que, primero, creo que lo hablamos con Mariano antes, Argentina se estructura ganando y perdiendo territorio, digamos, y cualquier otro espacio de acumulación pasa lo mismo. Es más, Argentina misma se estructura sin las islas. Si vemos el periodo de 1826 a 1853 que se está formando, Sin la Patagonia. Sin la Patagonia, claro. Son 14 provincias, más o menos. Digamos, y si uno fuera a los argumentos de no, está en la plataforma marítima, digamos, bueno, Chile también, qué sé yo. De Brasil. El sur de la costa de Brasil. La plataforma empieza en el sur de Brasil. Entonces el sur de Brasil, no sé, digo, o todo es de Brasil, o Brasil es de Uruguay, no hay argumentos geográficos. No, es que es lo que quería. Obviamente, en ningún caso. Pero sí, digamos, colonia, la ONU define la cuestión de la colonia como una de las claves para definir colonia es la discontinuidad territorial. Entonces, en ese sentido, sí, Malvinas es una colonia, en el sentido de que es unas pocas colonias que hay. De hecho, lo que se cuentan con los dedos las colonias que hay hoy por hoy. La mayoría son islas muy pequeñas, el Peñón de Gibraltar, etcétera, etcétera, que son tipo restos que fueron quedando del Imperio Británico, muy pequeños, poco centrales para su política en general. Por más que, bueno, haya gente que diga lo contrario, que viste, no, porque los masones malvados quieren las Malvinas porque ahí está, no sé, hay petróleo, lo que sea. O la proyección sobre la Antártida, ¿no? Que la Argentina nunca sea independiente porque Churchill se enojó con Perón, yo qué sé, boludo. Ahora, lo que parece quedar claro es, se estructura un discurso anticolonialista que viene a reforzar una visión nacionalista, o sea, nuevamente se refuerza lo que veíamos en el bloque anterior, una solidaridad entre burguesía y clase obrera a partir de esta empresa bélica. Y lo que encontramos es que la izquierda, lejos de criticar, por lo menos en algunas versiones, hubo algunas excepciones, pero digo, lejos de criticar esto y encontrar justamente esta base sobre la que sustenta, esta endeble base sobre la que se sitúa el discurso nacionalista, lo que hace es reforzarlo con un discurso antiimperialista en donde un personaje, por ejemplo, muy importante en la izquierda, como Nahuel Moreno, actúa reforzando y teniendo reuniones con funcionarios de la dictadura para ampliar, digamos, el apoyo a parte de la izquierda. Mandó a sus militantes como voluntarios. Como voluntarios en la guerra. Claro. Montoneros, de hecho, o sea, participó en la operación de las Islas Sandwich y las Georgias. Sí, sí. Con Mastif, es decir, con el mismo tipo que los torturó y los masacró,
formaron un Ya comando. con el plan Dorrego antes ya Sí, habían- sí, sí. habían estado, pero- Bueno, por ahí todavía no nos habían. ya. Va, sí, ya bueno, Es nos un habían poco matado. Claro, es un poco lo que hablamos el programa pasado de que es más compleja esa unidad, no es tan de los montoneros con el peronismo con la Sí. dictadura, ¿no? Pero por eso, es una colonia, pero el tema es justamente qué función política cumple esa colonia. Existe, bien, es una colonia, no hay continuidad territorial entre Inglaterra y Malvinas. El tema de los colonos lo podemos ver después, es un poco más complejo porque, bueno, decir que son colonos halógenos que están ahí desde 1850 es un poco extremo, ¿no? Porque de última no cumplen un requisito de novedad, están hace mucho tiempo ahí, no sé si son colonos, es más colono, como decíamos, un correntino como el Rivero. Claro. Rivero como correntino era tan colono y extraño en las Malvinas como un tipo Newcastle que iba a colonizar. Entonces, digo, Ahora, hay incluso argentinos que están ahora empezando a habitar las islas porque se casan con residentes, etcétera. Digo, ¿el Estado argentino le puede brindar mejores condiciones a esa población? O sea, quienes estén ahí, sean argentinos, lo sean o no lo sean, no importa. ¿Preferirían que el Estado argentino, este Estado argentino que por ejemplo hoy cortó toda obra pública, por decir una cosa, en un peñasco en el medio del Atlántico, no parece ser como muy halagueño para quienes viven ahí que algún progreso material quieren disfrutar? Por eso es reaccionario en dos sentidos, porque empeora las condiciones de trabajadores de un lado y políticamente lo único que hace es poner un chivo expiatorio llamado Malvinas que le sirve a la política de unidad nacional entre sectores que no la deben tener, es decir, entre sectores como que literalmente los estaban masacrando y ellos después iban a ayudarlos a recuperar. Entonces, o al menos anula la posibilidad de la crítica, porque si vos estás apoyando íntimamente a la clase propietaria en una empresa bélica, después parece medio difícil darte vuelta y decir por el otro mostrador, pero te voy a reclamar. Bueno, ¿vieron estos que estuvieron bien? Bueno, pero en realidad, bueno, no. Bueno, hay un atajo para eso que utilizó el trotskismo, es dialéctico, por ahí decirlo, es apoyamos la guerra, pero no apoyamos la dirección a la dictadura, es decir, a quien efectivamente, y acá volvemos un poco a lo que hablamos de Palestina, ¿no? Apoyamos la guerra, pero no a la dirección político-militar efectiva que tiene el conflicto. Lo cual es... Apoyamos las medidas del peronismo, pero no el peronismo. Claro. Apoyamos la guerra, pero no al... Como que quedó en desuso la idea de derrotismo revolucionario, que me parece que había sido en un punto una buena política de Lenin. Claro, era justamente para tratar de debilitar a la clase oficial, a la clase, digamos... Claro, porque la guerra de Malvinas es, primero, ir bajo la coordinación o bajo la dirección de un gobierno reaccionario y que encima estaba masacrando obreros, tanto en términos físicos como hasta en términos económicos. Y segundo es apoyar un conflicto bélico que implica la matanza de obreros contra obreros. ¿En beneficio de quién? De los capitales, porque esta también es otra cuestión. Las Malvinas son nuestras. No, nuestras no son de la clase obrera, digamos. Eso muestra en la práctica que para la izquierda, digamos, en escala de valores que ellos tienen, vale más el problema nacional que el problema de clase, digamos, porque, digamos, vos, ¿qué pones en la balanza más? Digamos, la recuperación de las Malvinas por sobre, digamos, la clase social. En ese caso sí, lo pusieron, o sea, lo hicieron abiertamente, dijeron, bueno, porque parten de esta idea de que, bueno, la contradicción principal de la Argentina es que es un país oprimido, es una colonia, es un país que está en una situación determinada en el mercado mundial que hace que sea oprimido lo que sea. Y esa es la contradicción principal. Yo sé que a los trotskistas no les gusta hablar de contradicción principal porque eso es algo más de Mao, pero en la práctica sí. Trotsky llega a decir que Cárdenas por nacionalizar el petróleo era Lincoln. ¿Sí? O sea, era de la estatura histórica de un Lincoln porque estaba generando las condiciones para lo plantea en estos términos de la unidad nacional. O sea, nacionalizar el petróleo era una tarea nacional que debía hacer México para Trotsky. Entonces, plantear esta cuestión de
¿qué ponen en la balanza? Ellos ven, por más que no lo digan, por más que no, en la práctica y el corolario de toda su visión de lo que es la Argentina es que las tareas nacionales son realmente la verdadera, como ellos lo llaman, ¿no? La verdadera, supuestamente, contradicción principal que va a disparar las secundarias que vendrían a ser las de clase. Por eso cuando apoyan los nacionalismos, dicen, no, el nacionalismo es Trotsky, el nacionalismo es progresivo porque pone en la mesa las tareas nacionales y al ponerlas sobre la mesa moviliza una clase obrera tipo apática y tonta que no entiende bien. Y ahí después nosotros les explicamos bien cómo viene la mano. Pero siempre le atribuyen un rol progresivo, un rol de desarrollo de la revolución a los nacionalismos. Claro. En primer lugar. Trotsky, recordemos que también había apoyado una monarquía reaccionaria, la de Etiopía, frente a la Italia fascista. O sea, es digamos, coherente con el planteo, lógicamente coherente. Sí, lógicamente. Y bueno, él dice, yo prefiero apoyar al Brasil fascista de Vargas contra la democracia de Inglaterra, y el razonamiento es hermoso, porque él dice, porque en realidad, dice, es culpa de Inglaterra, de la democracia de Inglaterra, que haya fascismo en Brasil. Es decir, porque como los tienen, el imperialismo domina tanto Me el perdí ahí, planeta. el trotskismo me perdí. No, él dice, claro, porque en realidad Brasil es fascista y está mal por culpa de la opresión nacional. Entonces, lo que explica todo el problema es la opresión nacional. Es decir, el nacionalismo, ¿qué es el nacionalismo en términos políticos? Básicamente colocar los límites de la expansión de un espacio nacional en un exterior, en un afuera de algo que vos previamente denominás la nación. Existe una cosa que se llama la nación, y vos a eso le colocas los límites en siempre fuerzas exteriores que habría que vencer como nación, o sea, vencer como unidad política, y ahí está la cuestión de la alianza, ¿no?, de clases. Como nación habría que vencerlas. ¿Cuál es el problema? Diría un marxista un poco más refinado, y que las clases dominantes de la nación no quieren ir a fondo. Por eso son progresivas en cierto sentido, porque plantean los problemas, pero reaccionarias porque no quieren ir a fondo. Ese es el razonamiento. Ahora, siguiendo más o menos el hilo de los argumentos nacionalistas con respecto a Malvinas, uno después se encuentra con que los mismos que hablan de que las Malvinas son argentinas le dicen Uruguay provincia rebelde, se meten con el canal de Beagle. O sea, hay como una idea de que la nación argentina tiene una expansión que está limitada por ciertos pueblos exteriores que estaría bueno en pasarlo. Si podemos empujar, como dicen algunos nacionalistas, los chilenos al Pacífico. Al Pacífico, mejor. Entonces, ¿es eso lo que se... Bueno, el nacionalismo no de izquierda ya es más todavía. Todavía es más pero hay una continuidad, porque sí, no es... Es que dialogan en el mismo idioma. Lo que pasa es que a lo sumo discrepan en cuestiones secundarias, pero dialogan en el mismo código. Es un mismo continente político, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, como dirían ellos, ustedes no ven la película, ven la foto. Porque ¿cuál era el objetivo? El objetivo era justamente que la guerra de Malvinas... que la guerra de Malvinas, de ciencia ficción seguro que ganaría todo. Es transformar la guerra de Malvinas en una guerra revolucionaria. Claro. Lo cual, es con lo que a mí siempre me llama la atención. Es imaginación que tienen. Es fabulosa. Porque pensemos que hubiera pasado si la dictadura efectivamente, menos mal que no, hubiera derrotado a los ingleses y ocupar Malvinas efectivamente. Se hubiera claramente debilitado. No, porque la idea era que, claro, si ganaba la dictadura se debilitaba. Claro, hubiera pasado lo que vos decías, el pinochetismo. Es decir, un tipo que era hasta los 90. Es esa dialéctica. Esa dialéctica rara. Igual, ellos te dirían, no es que la dictadura iba a vencer, porque la dictadura no podía vencer, porque ellos no querían a fondo. Entonces, claro. Apelamos a las bases para que vean que su conducción no va a ir a fondo. El tema es que, claro, entonces lo preguntamos, ¿qué sería ir a fondo? Y no sé, expropiar los bancos ingleses. Y vos decías, pero los bancos la propiedad inglesa aquí en la Argentina no representa nada. No, pero empezamos con los ingleses, y cuando los obreros vean que expropiamos a los ingleses van a querer expropiar ¿a quién? No, a los yanquis, porque los yanquis apoyan a los ingleses. Y después expropiar al imperialismo. Y una vez que expropian el imperialismo, se van a dar cuenta que también hay que expropiar a la burguesía nacional. Esas son las lógicas de la escalera transicional. Es una escalera donde empiezan con algo chiquito y terminan en 10 segundos en el gobierno mundial de la clase obrera, y así en el medio todo el conflicto Malvinas ya es una espiral dialéctico. Porque ya partimos de que era una dictadura que era entreguista.
Claro. y que era peón del imperialismo. Pero de repente está enfrentando al imperialismo. Exacto. Pero tampoco quiere ir a fondo, o sea, no sé por qué lo enfrenta, es muy complejo. No, es muy complejo, claramente no da la cabeza para entender esa dialéctica, pero también, y ahí es donde también, tanto está la nación antes que todo, que hasta terminan violando algo muy básico que es un principio liberal, elemental, que lo tomó el marxismo, lo tomó Lenin, es el principio de autodeterminación nacional. Es decir, ¿cómo hacen este truco de magia? Bueno, niegan el carácter del pueblo. O sea, dicen, bueno, no, es que los colonos, los scalpers, no son pueblo de verdad. No son un verdadero pueblo porque vinieron implantados de afuera. Ahora yo me pregunto, que antes, ¿qué pueblo no? ¿qué ¿no? pueblo no vendría implantado en una isla que no tiene población nativa? O sea, el correntino y el bonaerense están implantados en Malvinas como cualquier otro ser humano del planeta por definición. Por lo tanto, negarles a gente, a familias que viven ahí desde el siglo XIX, negarles el carácter de pueblo para traer un correntino, me parece como que ahí se está viendo la incoherencia de poner el tema nacional por sobre cualquier otro tipo de consideración, ni ya de clase te digo, de sentido, No. de lógica elemental, histórica, de sentido común, ni de clase les pido. Les pido simplemente que usen el cerebro con un sentido común básico. Distinto sería si uno planteara, bueno, realmente la clase al revés, ¿no? La clase obrera tomando los medios de producción. Bueno, en ese caso uno puede decir, bueno, la expansión de ese Estado donde se centralizó el capital en manos de la clase obrera, bueno, ahí sí uno puede decir, sí, realmente, si tiene algún sentido progresivo, que se expanda, claro, y se expandirá a Malvinas si fuese el caso, y a otros países del continente, porque... Y ahí depende cómo, porque hasta un Estado que hace algo bien, progresivo, puede después meter la pata y Claro, romper esa obvio. solidaridad queriendo expandirse de formas que... Porque es un problema político, en realidad. Claro, O sea, claro. expandirse o no es un problema de principios. No se trata de imponerse, sino de que con lograr la Claro, no es un problema de solidaridad... principios en general, sino un problema de que hay que analizarlo en el momento particular, Claro. a ver a qué tipo de solidaridad estás apelando, contra qué tipo de competencia. Y eso se verá, sí, obvio. Y además que le estás ofreciendo eso a ese pueblo que es Malvinas, vos como Estado, Claro. como decía, para que pueda... Porque de hecho antes de la guerra, digamos, por una cuestión justamente que no hay continuidad territorial Malvinas-Inglaterra, había muchísima interacción entre las islas. Claro, Escuchaban la radio comercial. en español, o sea, las radios, por ejemplo, que llegaban a las Malvinas eran radios de la Patagonia, había un montón de relaciones antes de la guerra. Después de la guerra, Inglaterra obviamente cerró todo tipo de relaciones y de hecho recolonizó las Malvinas porque aumentó la migración hacia las Malvinas para justamente Claro. Reforzar su su soberanía. Lo cual, Además hay una exclusión. en la zona de exclusión, toda la cuestión. Sí, que sí. Pero lo que llama la atención es esta cosa media como de especie de derecho natural que existe, ¿no?, en torno al tema. Por eso también está medio vinculado con Palestina. Esto es... Está con Palestina. Oye, que con Palestina, me expliqué con Palestina, perdón. Pero digamos, esto es de los palestinos, esto es de Argentina, ¿no? No, digamos, y está el derecho internacional y ahí sí, como los que al menos se reivindican marxistas, que al menos debieran saber, es que el derecho internacional no existe, digamos, es una cuestión de relaciones de fuerza. A mí muchas veces me Ah. preguntan, tipo, ¿de quién es esto? ¿Quién es esto? Yo digo, bueno, ¿de quién? De que lo pueda sostener. O sea, no existe un derecho Claro, es un derecho previo natural. a... ¿De quién es Chaco y Formosa? Y de Argentina, ¿pero por qué? Porque lo pudo sostener. O sea, Sí. no por natural, no porque lo heredó naturalmente. No, pero el virreinato de Río de la Plata incluía las Malvinas. Sí, no, por eso. Sí, también incluía Guinea Ecuatorial. Y no vamos a mandar un montón de argentinos a pelear contra Guinea Ecuatorial para reincorporarla al Virreinato de Río de la Plata. O sea, no tiene, digamos, históricamente no hay argumentos realmente históricos ni geográficos ni de ningún tipo. Lo que hay es una idea política que puede usar en su retórica argumentos de tipo políticos y geográficos, Sí. pero no existen de por sí. No hay. No, lo mismo el otro tipo de argumentos no, pero la ONU y... Sí, la ONU. Sí, claro, pueden decir lo que La quieran. ONU es una colonia, porque Sí. bueno, por esta cuestión de, entre otras, de descontinuidad territorial, y la ONU pide que se descolonice Malvinas. De hecho, Malvinas es una colonia, o sea, es así. Pero hay colonias cuyos grupos que viven ahí no quieren dejar de serlo, digamos, y hay una autodeterminación también en ese sentido que no se le puede negar, porque, o sea,
solo se puede negar negándole las características del pueblo a los que viven ahí. Y eso te estás metiendo en un tema bastante interesante ahí. Vos digo no vos, pero digo una persona que, el vos retórico, ¿no? Vos sos de izquierda, estás metiendo en un tema bastante interesante porque estás poniendo por encima los intereses de una nación que es burguesa, como la Argentina, por sobre la autodeterminación de un pueblo, que a vos si lo considerás un montón de alienaditos que no entendieron sus verdaderos intereses porque no entendieron que son en verdad argentinos, o esta gente nacionalista ya más extrema se tiene que echarlo de la isla, tipo ya una limpieza étnica, ya se hablan de carajo, pero es coherente con la estupidez que creen. La izquierda por lo menos llega a ese extremo de la limpieza étnica, sería como una especie de hecho por la fuerza, los volverían por la fuerza argentinos o lo que sea. Pero digo, es muy fuerte, digamos, negarles ese derecho a un grupo de personas que son laburantes, que son tipos que tienen ahí criando ovejas. Sobre todo cuando vos reivindicás esa cuestión de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Bueno, por ahí lo que hablábamos antes. En su momento, Lenin, que era un pragmático, lo que elija porque coyunturalmente le conviene y sirve. Tiene un principio liberal. Pero a él le sirve la construcción de poder de cualquiera que está pensando. Pero no es una cuestión para toda la carne como ninguna cuestión, ¿no? Además, y es en un estado muy particular, tampoco es Argentina. O sea, es un estado, se puede decir, de una característica social diferente, que expresaba socialmente otro tipo de potencia que la Argentina. Además sí, era una cuestión de Lenin, de que tampoco, a ver, si hubiera dicho, no, si vamos a dominar todos por la fuerza, no lo podría haber hecho, no le daba el ejército, le daba el cuero. Entonces, el derecho internacional está bien, todo lindo, pero en realidad el problema es un problema de fuerza, en definitiva. ¿Y la Argentina tiene la fuerza para imponerse? No. ¿Políticamente tiene sentido para desarrollar la solidaridad de la clase obrera al interior, una solidaridad progresiva? Porque una solidaridad desarrolla solidaridad con la burguesía, o sea, ¿desarrolla solidaridades que son progresivas para entender los problemas de la clase obrera? No. ¿Desarrolla una solidaridad progresiva internacionalmente? No. ¿Soluciona un problema de productividad y problemas de la Argentina? No. El PBI son 200 millones de dólares. De hecho, las Malvinas, hay una corporación de las Malvinas que tiene Inglaterra, que es la que se encarga de todo el comercio extraíble de las exportaciones, y sus ganancias anuales son de $1 millón de pesos, $1 millón de dólares, de libras. Es decir, que la ganancia es cero, o sea, casi dio pérdida mucho tiempo. Están subsidiadas. Están todas subsidiadas. En una época en donde se están cortando todos los subsidios, como que no parece muy tentador. No, por eso para la población decirle local. a un tipo, no sé, un matricero de Carapachay, te vas a cobrar, te va a aumentar el impuesto a la ganancia porque hay que mantener a un criaovejas en medio de un peñasco. Bueno, capaz que lo hace con gusto el matricero porque dice, sí, las Malvinas, yo vi que en el colectivo todos tienen los colectivos tienen la etiqueta y los colectivos no me van a mentir, las Malvinas son argentinas. Bueno, puede ser que lo haga, pero ¿qué tipo de política le estás imprimiendo a ese pobre matricero de Carapachay? Siempre una política que es destruir tu condición de vida a favor de una empresa nacionalista que no genera ningún tipo de beneficio político a largo plazo. Y por eso digo, y retener la cifra. Un PBI de 200 millones de dólares, porque por ahí uno lo ve en abstracto y dice, bueno, es mucha plata. Pero Argentina, por ejemplo, el año pasado, Massa se gastaba 200 millones de dólares, ojalá, 500 millones de dólares por día para mantener el tipo de cambio bajo, digamos. ¿No? Que eso es sobrevaluado. Es un día del ELIC. Es un día del ELIC. Bueno, la mitad de un día del ELIC es el PBI de Malvinas, digamos. Económicamente. Son 2.000 personas que me dejan. No. O sea, desde ese punto de vista no. O sea, que Bueno, pero está el tema de la plata de los peces. La proyección a la la Antártida. industria ictícola, eso. Sí, digo, la ¿no? pesca, Eso debe pero pesar. la Argentina, el mar argentino es... Tenemos, sí. Bueno, yo me diría, bueno, si esas islas nos abrirían la puerta a la salida al mar. Bueno, pero Claro. la salida al mar justo a Argentina no necesita. No, por eso. Digamos, a ver, el marxismo cuando empezó en el siglo XIX y demás, sí plantea problemas nacionales que hacían imposible la unidad nacional. Por ejemplo, que Buenos Aires no forma parte de la Argentina es un problema de la unidad nacional. O sea, Claro. sin Buenos Aires no hay posibilidades concretas de una unidad nacional, por lo menos como la conocemos. Polonia, sí había tenido un problema de unidad nacional. Había territorios de Polonia ocupados por Rusia, por Alemania, por el Imperio Alemán. Tenés un problema de falta de unidad nacional. Había problemas en ese sentido, que habría que analizarlos en su momento, piripipi.
todo bien. Ahora Malvinas no tiene ninguna característica ni cercana a problemas como sufrió Irlanda, Polonia, como podría ser... Sí, o incluso Bolivia con la salida al mar, con él. Porque Ni siquiera. Bolivia alquila un puerto en Chile para que le traigan las cosas, o sea, sí, paga un poco más extra, pero no tener salida al mar no te evita que tengas una unidad nacional. No, por eso. En definitiva, digamos, las islas no parecen tener un sustento real como que es un obstáculo para el desarrollo del país, digamos. Ni para salvarlo del Ni para salvarlo, no. ni para nada, ni para políticamente generar algún tipo de movimiento progresivo. Es el sticker en el tachero. Bondi, sí. Claro, una cosa muy simbólica. Bueno, que la gente igual lo siente, es algo que está muy sentida la gente, porque bueno, todas las fuerzas políticas le están diciendo lo mismo. Todo el tiempo, claro. No hay nadie que les diga otra cosa. Y es muy difícil, digamos, romper ese sentido común. Y tal vez la verdad es que, si bien no estamos hablando de esto acá, voy a decir algo, tal vez para una política socialista tampoco tenga mucho sentido querer entrar por el lado más duro de Malvinas, porque vas a salir perdiendo. Si querés entrarle por el lado del nacionalismo, por Malvinas a la población promedio, la argentina promedio, estás yendo por el lado más... Yo lo pensaría como un duro. problema militar, eventualmente. Tener una base inglesa tan cerca de la costa argentina podría llegar a ser un problema militar, pero como no soy militar, no estoy en esos temas. No, eso depende cuál es tu hipótesis de conflicto, ¿no? Claro. Porque, digamos, Inglaterra tiene sentido. ¿Inglaterra va a invadir la Argentina? No. Si Inglaterra fuese una fuerza, si vos vieras una fuerza que está con sus vistas puestas en la invasión argentina, pero la OTAN sí puede llegar a ser. La OTAN. Pero tiene conflictos un poco más. También es cajón que Argentina, digamos, ¿qué utilidad tiene real? El problema es que no está planteado sobre la mesa la revolución social en Argentina. Entonces, mientras que eso no esté, también es muy difícil además, especular. La forma, si vos lo planteás en esos términos, en realidad, la base justo de Malvinas sería lo que menos necesario es, porque, digamos, si nos peleamos con la OTAN, te ponen un portaaviones en medio del Atlántico y ya está. No necesitan las Malvinas como fuente, porque además no es una fuente de aprovisionamiento. Desde el punto de vista logístico no te va a provisionar de nada. Todo el aprovisionamiento de la guerra va a estar centrado en la zona más poblada, que es Buenos Aires, o sea que ahí Malvinas, Buenos Aires te quedan lejísimos. Toda la fuente de aprovisionamiento va a ser vía aérea y vía marítima, cercano a la zona de Buenos Aires, no tan al sur, porque el sur básicamente está despoblado, no tiene puntos militares estratégicos para quebrar al país el sur. Sí, las ciudades principales y todas están en la zona litoral. Por lo tanto, aun si la OTAN quisiera invadir un gobierno socialista en la Argentina, las Malvinas poco podrían cambiar el rumbo de esa invasión, que sería una invasión obviamente, digamos, el mar, la Argentina ya lo perdió de por sí, no tiene naval para vencer a la OTAN, a lo sumo podría ser una resistencia en tierra desde las grandes ciudades como Buenos Aires, y para eso Malvinas no tiene, te digo desde un punto de vista ya hasta más militar particular, sería una resistencia urbana de la ocupación de las fuerzas supuestamente invasoras, pero en realidad tampoco van a invadir la Argentina, lo que van a hacer es quebrarla con aviación. Yo me imaginaba tirando así. Una guerra. No, si quisiesen quebrar la segunda independencia. Si quisieran quebrar a un país como la Argentina, la OTAN haría simplemente campañas de aviación, o sea, sin poner botas en el territorio, podrían Yo creo que con cortarle la ayuda del FMI, ya está. Digamos, no, tampoco tiene que hacer mucho para quebrarla. O sea, hay mucho también de Cunio gritando viva las Malvinas. Hay toda una visión muy delirante de las Malvinas, como que bueno, entiendo por qué Cunio apela a eso, porque él está tratando de ganar poder para una determinada política, pero bueno, para los marxistas no tiene ningún sentido ni pelearnos con los malvineros, ni reivindicarlo, no tiene sentido, ni reivindicarlos. Nosotros entramos para otros problemas y que tienen que ver con problemas políticos de cómo generar realmente una solidaridad obrera progresiva que nos permita avanzar, y las Malvinas no nos ayudan por ningún lado insistir con ese tema. Me parece no es un tema necesario. Yo creo que deje, ¿no? Le damos un cierre entonces a este tema. Claro, vení con la etiqueta de Malvinas, todo bien, Sí, todo pero bien. Mira, vamos a discutir lo que verdaderamente importa. Claro, y cuando se entiendan ciertos problemas generales, Malvinas pasará a ser como cada vez más marginal simbólicamente en la construcción de ese movimiento. Bueno, nos vemos en el último bloque.
Bueno, esto fue todo por hoy. Hoy hablamos de Malvinas y nacionalismo. El próximo programa vamos a ver un poco el tema del dependentismo y el imperialismo. Sí. Vamos a ver, esperamos que nos devuelvan un poco algo como lo hicieron hasta ahora y nos vemos en el próximo episodio.